Y continuamos a través del 104.9 Capital FM, la capital de tu música, en Capital Noticias. Me encuentro en estos momentos con Miguel Ángel Lara, quien es coach empresarial, y nos hablará básicamente de cómo construir tu plan de vida en 3 pasos. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias. Así es, fíjate que es un tema muy interesante del que venimos a hablar el día de hoy. Y bueno, básicamente es cómo construir tu plan de vida, cómo construir un plan estratégico de vida en 3 pasos. Es un tema muy interesante porque cuando hablamos de planeación estratégica, generalmente pensamos que es un tema más empresarial. Y sí lo es, sin embargo, como decimos, las empresas están formadas por personas. Y dice que para formar empresas de éxito hay que tener personas de éxito. Entonces, si trabajas con las personas, trabajas con la empresa. Entonces, básicamente aquí el tema está enfocado a la persona, cómo construir ese plan de vida. Es importante primero la persona, si quiere hacer una visión, un plan de hacia dónde quiere ir la empresa, tu organización, tu área, por ejemplo, primero tienes que tener claro hacia dónde vas tú como persona, tener un plan de vida, un plan de acción hacia dónde quieres ir, qué quieres hacer, qué es lo que quieres ser también. Y bueno, son 3 pasos básicamente. Abraham Maslow, que es un psicólogo de la psicología humanista, desarrolló la pirámide de necesidades. Una de las necesidades que él destaca mucho es la de la autorrealización, y de ahí es de donde nace precisamente esa necesidad de poder tener un sentido de vida de las personas. Entonces, el primer paso es para tener ese plan estratégico de tu vida, básicamente es definir ese propósito o sentido de vida, hacia dónde te estás dirigiendo. Y para hacerlo, básicamente lo que tienes que hacer es, ¿qué me hace feliz? ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué actividad realizo que cuando la hago se me pasa el tiempo volando, ¿no? Se me olvida hasta de comer a veces, ¿no? Entonces, esa es básicamente una pregunta que te puede ayudar, una pregunta poderosa que te puede ayudar a encontrar esa respuesta de hacia dónde quieres ir. Otra pregunta es, ¿cuáles son mis fortalezas? Las fortalezas básicamente son las que te dan una ventaja competitiva como persona. Y a lo mejor me dices, ok, quiero encontrar mi fortaleza, pero ¿cómo lo hago? Bueno, básicamente es saber en qué te destacas, en qué habilidades tienes que te ayudan o que te destacan de los demás, que tienes una facilidad para aprenderlas o para desarrollarlas. Y algo muy importante, una fortaleza, puedes tener la facilidad para hacerlo, pero a lo mejor no te encanta. O sea, una característica más de esa fortaleza es que te apasione. Entonces, tienes que tener esa facilidad, pero también tiene que gustarte y tiene que apasionarte, ¿no? No solo saber tener la habilidad. Hay personas que tienen mucha capacidad, sin embargo, ahí tiene que filtrar qué es realmente lo que me apasiona, ¿no? Es ahí donde encuentras tus verdaderas fortalezas. Y la otra es alinear ese propósito, esas metas hacia dónde quieres ir con tus valores. Se dice que nuestros valores son nuestras estrellas que guían nuestra vida. Esos son nuestros valores, que es lo verdaderamente importante para nosotros, y es de ahí de donde nacen nuestras decisiones. Todas las decisiones que vamos tomando básicamente nacen de nuestros valores, que es lo más importante para mí: la salud, el dinero, el trabajo, la familia, y cada quien tenemos diferentes valores. Se dice que no hay valores mejores que otros, hay jerarquía. Entonces simplemente somos diferentes o nos importan cosas diferentes. Entonces, para definir ese primer punto es definir propósito de vida con esas preguntas. El punto 2 básicamente es hacer que suceda. El primer paso es como hacer ese plan estratégico, es sentarte a escribir. Es un poco teórico porque te sientes a escribir qué es lo que quieres, escribir tus sueños, hacia dónde quieres ir. Pero el segundo paso es la ejecución, precisamente, y ese es básico e importante, porque podemos tener muchos sueños, pero si no los ejecutamos o no los llevamos a cabo, pues no pasa nada nunca, ¿no? Entonces, hacer que suceda es lo importante. Para hacer que suceda son 2 cosas, básicamente. Uno es definir tu plan de acción, una serie de actividades y de acciones, y medir los resultados que vas teniendo en esos avances, resultado de esas acciones que vas ejecutando de ese plan de acción, ¿no? Es básicamente eso, medir los resultados de esos avances. Peter Drucker decía que lo que no se gestiona no se puede medir. Entonces, y si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, de ahí la importancia de medir el avance, ¿no?
Y bueno, ese es el punto 2, hacer que suceda. El punto 3, vivirlo y disfrutarlo. Eso tiene que ver con la congruencia, con el tener esa alineación entre lo que piensas, lo que deseas y lo que estás ejecutando. A veces tenemos ciertos sueños, tenemos ciertos planes, quiero hacer esto, pero tomo decisiones diferentes. Me estoy dejando llevar hacia otros sueños. Por eso dicen, ¿estás viviendo tus sueños o los de otras personas? O viviendo los sueños de tus padres o de tu familia o de tu organización, ¿no? Por ejemplo. Por eso es importante tener esa coherencia personal de que estás en el lugar en el que quieres estar y haciendo lo que quieres hacer, siendo lo que tú quieres ser. Básicamente son los tres puntos para hacer tu plan estratégico de vida, que sería, a manera de resumen, definir tu propósito de vida, hacer que suceda, que te decía es muy importante la ejecución, y el tercero que básicamente es vivirlo, ser congruente con esas decisiones, con ese plan que has decidido, y bueno, es como la base personal para poder proyectar eso hacia una organización o hacia una empresa o hacia tu trabajo. Pasos sencillos, definitivamente. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Miguel Lara, muchas gracias por compartir esto con nosotros y por supuesto te agradecemos el tenerte aquí en Capital Noticias. No, gracias a ti y a tu auditorio. Continuamos con más a través del 104.9 Capital FM, la capital de tu música.